Pues bueno, corazones, ahora ha llegado la mejor parte, que es probarlo. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos que veis aquí en la mesa. Os dejo todo bien detallado abajo. Pues cogemos una olla, nos la vamos a llevar al fuego. Sal. Vamos a incorporar los macarrones y los vamos a dejar cocer durante unos 10 minutos. Pues bueno, corazones, ya han pasado los 10 minutos. ¿Os habéis fijado que yo utilizo macarrones integrales? Venga, voy a escurrirlo y ahora os digo el por qué utilizo los macarrones integrales. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva y ahora os contaré, que no me he olvidado. Pues ¿sabéis por qué utilizo la pasta integral? Porque es más digestiva. Antes utilizaba la pasta normal, pero descubrí que la pasta integral es mucho mejor. Mismamente mi hijo antes hacía mucha caries y desde que empecé a darle la pasta integral dejó de producir caries su boca. Y con la pasta integral pues me he quedado desde entonces. Ya llevo unos añitos utilizándola. Picaremos la cebolla, como veis, la hemos picadita. Y una vez se caliente bien la sartén, el aceite, incorporaremos la carne. La vamos a reservar. Venga, vamos con el ajo. Venga, vamos a picar el ajito también. Finito. Venga, y una vez el ajo lo tengamos picadito, lo reservamos y vamos a incorporar la carne. Esto ya está bien caliente. Voy a echar un poquito de sal y pimienta. Salpimentamos un poquito y la vamos a cocinar. Vamos a incorporar la cebolla. Haremos que poche un poquito con la carne. Pasado 3 minutitos voy a incorporar el ajo. Y ahora cuando se haya hecho el ajito lo sacaremos. Pues bueno, corazones, esto ya está. Reservo. Vamos a poner la leche a calentar para hacer la bechamel. Pero antes de que se me caliente la leche, voy a sacar un poquito de leche. Le voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada, la mantequilla. Y ahora en el vaso de leche voy a incorporar la maicena. Así evitaremos que se nos haga grumos. Mezclamos bien. Lo que tiene la maicena, cuando entra en contacto del agua o de la leche misma, se pone dura. Hay que mezclarla bien porque es que se endurece. Y una vez haya calentado la leche del fuego, incorporamos la maicena. Pues bueno, corazones, esto ya ha empezado a calentarse. Como veis, la mantequilla se ha deshecho. Eso quiere decir que la leche ya está caliente. Voy a incorporar el vaso de leche con la maicena. Y ahora lo iremos moviendo porque no queremos que se nos queme abajo, se nos pegue. Cuando veamos que se nos espesa, pues lo apagamos. Todavía está un poco líquido. Esperemos que termine de cocinarse un poquito más. Pues bueno, ahora que la bechamel empieza a coger más cuerpo, voy a poner el horno a precalentar a 200 grados. ¿Veis? Apagamos. Cojo la sartén nuevamente. Los macarrones que habíamos ya cocido los voy a mezclar. Voy a incorporarle la bechamel.
¿Vosotros cómo preparáis los macarrones con bechamel gratinados, corazones? Me gustaría saberlo. A mí me gusta prepararlos de esta manera. ¿Veis? Voy poco a poco echándole bechamel. Que empape bien de bechamel. Incorporo los macarrones aquí, con cuidado que no se me caigan, que no nos queremos quedar sin cenar. Esto es para mí y para los invitados. ¿Quién se apunta esta noche a cenar? Lo reparto bien. Mirad qué pinta, corazones, que tiene esto. A mí se me hace la boca agua ya. Voy a incorporar la bechamel por encima. Venga, que viene la mejor parte ahora, corazones. Vamos a incorporarle el queso rallado. Mirad, esto es que está de vicio. Y esperaros a que los gratinemos, que salgan del horno. Hacemos una buena cobertura. Y ahora le decimos hasta luego. 15 minutitos. Pues bueno, corazones, llevamos 10 minutos de horno. Ahora voy a cambiar la función grill y los voy a tener los 5 minutos restantes. Mirad qué maravilla, corazones. Pues si te ha gustado, deja tu like, suscríbete al canal. Por aquí te dejo un enlace a otro vídeo que sé que te va a gustar. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.